Finales del siglo XIX fue una época turbulenta para España. El imperio, una vez poderoso, se estaba desmoronando. La pérdida de sus colonias en 1898, particularmente Cuba y Filipinas, fue una humillación nacional. Esta derrota, conocida como el desastre, desencadenó un profundo sentimiento de desilusión e introspección. España se enfrentaba a una profunda crisis de identidad. El país estaba lidiando con la inestabilidad política, el estancamiento económico y el malestar social. Los valores tradicionales estaban siendo desafiados por nuevas ideas del extranjero. La industrialización estaba transformando la sociedad, lo que llevó a la urbanización y al surgimiento de nuevas clases sociales. En este contexto de crisis e incertidumbre, surgió una nueva generación de artistas y pensadores. Buscaban comprender la difícil situación de España y forjar un nuevo camino hacia adelante. Su producción creativa reflejaba las ansiedades y aspiraciones de una nación en una encrucijada. Este período dio origen a dos movimientos literarios influyentes: el modernismo y la generación del 98. El modernismo y la generación del 98, aunque distintos en sus enfoques, compartían un terreno común. Ambos surgieron como reacciones a la crisis imperante en España. Expresaron una profunda insatisfacción con el statu quo y un anhelo de regeneración. Ambos movimientos rechazaron el realismo que prevalecía en la literatura española, que consideraban inadecuado para captar las complejidades de la época. En lugar de simplemente reflejar la realidad, buscaban remodelarla a través de su arte. Los movimientos compartían el deseo de liberarse de las ataduras del pasado. Experimentaron con nuevas formas de expresión, empujando los límites del lenguaje y el estilo. Si bien unidos en su rechazo a lo viejo, el modernismo y la generación del 98 divergieron en sus enfoques del arte y su papel en la sociedad. Estas diferencias reflejaban sus puntos de vista contrastantes sobre el camino hacia la renovación nacional. El modernismo, fuertemente influenciado por el simbolismo francés, buscó refugio en la belleza y el esteticismo. Sus defensores, como el poeta nicaragüense Rubén Darío, creían en el arte por el arte. Enfatizaron el poder del arte para trascender la fealdad de la realidad. Los escritores modernistas exploraron temas de exotismo, escapismo y sensualidad. Sus obras se caracterizaron por un lenguaje ornamentado, metáforas elaboradas y una fascinación por los sentidos. Se inspiraron en diversas fuentes, desde la mitología clásica hasta la filosofía oriental. Este eclecticismo reflejaba su deseo de crear una nueva cultura española cosmopolita. El modernismo ofreció un escape de las duras realidades de la época. Proporcionó un espacio para la belleza, la imaginación y la experimentación artística. Si bien criticado por algunos por su elitismo y su desapego de los problemas sociales, el modernismo enriqueció la literatura española con su estilo innovador y su perspectiva cosmopolita. Sección 4. Generación del 98. Una confrontación con la realidad. En contraste con el esteticismo del modernismo, la generación del 98 enfrentó los problemas de España de frente. Sus miembros, como Miguel de Unamuno y Pío Baroja, estaban profundamente preocupados por el declive del país. Buscaron las raíces de la crisis en la historia, la cultura y el carácter nacional de España. Sus escritos se caracterizaron por un profundo sentimiento de pesimismo y una búsqueda del alma de España. La generación del 98 exploró temas de identidad nacional, angustia existencial y la búsqueda de significado en tiempos de crisis. Rechazaron las soluciones superficiales y pidieron una reevaluación radical de los valores de España. Su estilo era directo y sin adornos. Preferían un lenguaje claro y conciso que reflejara su compromiso con la crítica social y la indagación filosófica. La generación del 98 provocó una conversación nacional sobre el pasado, el presente y el futuro de España. Su obra sigue resonando hoy, ofreciendo una visión de las complejidades de la identidad nacional y los desafíos del cambio social. Sección 5. Legado perdurable. Dando forma a la España moderna. Aunque el modernismo y la generación del 98 representaron respuestas diferentes a una crisis compartida, dejaron una huella imborrable en la cultura española. Rompieron con el molde del realismo del siglo XIX
marcando el comienzo de una nueva era de experimentación literaria. Ambos movimientos expandieron las posibilidades del lenguaje y el estilo, allanaron el camino para la literatura diversa e innovadora que caracterizaría a la España del siglo XX. Más importante aún, se enfrentaron a cuestiones fundamentales sobre la identidad nacional, la justicia social y el papel del arte en un mundo que cambia rápidamente. Estas preguntas siguen siendo relevantes hoy en día, no solo para España, sino para cualquier nación que se enfrente a una convulsión social y cultural. Al comprender el contexto histórico y las características clave del modernismo y la generación del 98, obtenemos una apreciación más profunda del poder transformador del arte y su capacidad para reflejar y moldear nuestra comprensión del mundo.